Hola, ¿cómo estás? Te saludo José Luis Moreno y quédate la bienvenida a un episodio del podcast de Adestra Marketing, el rincón de la publicidad pagada. Si es la primera vez que nos visitas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios del podcast. El tema que vamos a ver hoy es por qué un presupuesto publicitario no llega a gastarse de forma total, ¿no? O los motivos por los cuales un presupuesto publicitario no puede gastarse de forma completa o totalmente. Existen anunciantes que lanzan una campaña de anuncios, ya sea en Facebook Ads o Google Ads, y de repente ven que su presupuesto no se agota, ¿no? Por ejemplo, su presupuesto es de $100 y de repente ven que gastan 50 nada más en la campaña, ¿no? O que simplemente no gasta nada y no se consume nada, ¿no? O que no llega a gastarse la cantidad que ellos desean. Aquí voy a explicar por qué puede suceder esto. En realidad esto puede suceder por múltiples motivos. Antes que nada es importante que siempre revises las estadísticas de tus anuncios, porque las estadísticas no solo vas a poder ver datos claves como alcance, rendimiento, clics, lo que sea, sino que también vas a poder ver cuánto vas gastando ese presupuesto. Bueno, el primer motivo es que el anuncio que hemos presentado no ha sido aprobado, ha sido rechazado. Presentamos un anuncio y de repente lo rechazan porque no cumple las normas. ¿Qué es lo que ocurre? Que a veces el anunciante no se entera. Como digo anteriormente, hay gente que ni siquiera revisa las estadísticas, entonces nunca va a poder darse cuenta de eso. Presenta el anuncio, se olvida y ya a la semana o a los tantos días que terminó la campaña recién entra a ver y se da cuenta que no tenía nada de alcance, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a veces, depende de cómo tengamos configuradas nuestras notificaciones en nuestro panel de administración, ya sea en Facebook Ads o en Google Ads, va a llegar un correo informando que el anuncio está rechazado. Ese correo a veces no llega en tiempo real, demora unos días. Entonces lo ideal es que tú veas el panel de administración de tu propio anuncio. Ahora, a veces en el panel de administración, cuando un anuncio es rechazado, no se muestra de forma total, no se muestra de forma clara. Generalmente el primer síntoma de que algo puede haber sido rechazado es precisamente este indicador, ¿no? El anuncio como que está aprobado, o sea, el anuncio está ahí, pero de repente vemos que no tiene entrega, es porque se ha paralizado por algún motivo. ¿Cuál es la forma correcta de ver si el anuncio fue rechazado? Siempre en todas las campañas de anuncio hay 3 niveles, que es campaña, grupo de anuncios y anuncios. Vamos a ir al tercer nivel, que es el anuncio, y ahí en el tercer nivel recién nos va a aparecer un mensaje si el anuncio fue rechazado o no. Si vemos la campaña desde el primer nivel, digamos, o por fuera, generalmente ese aviso no va a aparecer, al menos en el panel de administración de anuncios. Si te llega una notificación, perfecto, pero esa notificación por email no te llega en tiempo real, a veces demora un día, 2 días. Por lo tanto, siempre es bueno que revises tu panel de administración de anuncios. Ahora, este rechazo puede ser al comienzo, o sea, por ejemplo, la campaña de repente apenas la presentaste te la rechazaron, o sea, no llegó a mostrarse nada, pero también este rechazo puede darse en la mitad de la campaña o en cualquier momento de la campaña. Entonces, por ejemplo, de repente la campaña, no sé, pues tienes un presupuesto, no sé, pues de $100 y de repente a los $50 te rechazaron el anuncio y se paralizó. El anuncio sí se mostró, sí. Se gastó presupuesto, sí, en este caso la mitad, ¿no? Y a partir de ahí que fue rechazado, ya no se entrega, ya no se muestra el anuncio como tal. Entonces, esta paralización por rechazo puede darse en cualquier momento. Ojo, el hecho de que nos hayan aprobado un anuncio no quiere decir que ese anuncio siempre va a estar circulando, ¿no? Hasta el final, no. Eso quiere decir simplemente que el primer nivel de aprobación, que es el software o la herramienta automatizada, nos ha dado esa aprobación inicial, pero puede venir un supervisor presencial, una persona que revisa anuncios como tal, y puede determinar que el sistema automatizado cometió un error y te lo rechaza, ¿no? A los 2, 3 días, a la semana, en X tiempo, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta que el primer motivo hemos podido haber incumplido una norma y el anuncio simplemente dejó de entregarse, ¿no? Por supuesto que acá la solución es volver a presentar el mismo anuncio. Tendrás que revisar bien qué norma incumpliste y si presentas otro anuncio tendrás que presentarlo corregido, ¿no? Porque si lo vuelves a presentar tal cual te vas a meter en un problema, ¿no? El segundo motivo es que la cuenta publicitaria haya sido sancionada. O sea, no solamente es que te rechazaron un anuncio, sino que te cerraron la cuenta publicitaria. Generalmente, cuando sucede esto, vas a ver un mensaje que aparece de error. Por ejemplo, en Facebook Ads aparece error. En Google Ads a veces te aparece error. A veces te aparece generalmente un mensaje en la parte de arriba con un banner rojo, que la cuenta ha sido sancionada, etc. Si la cuenta ha sido sancionada, eso quiere decir que o cometiste una falta grave o reincidiste en algunas faltas. Ten en cuenta que cuentas publicitarias, como por ejemplo el caso de Facebook Ads, que de una sola falta te puede cerrar la cuenta. O sea, no te sorprendas que en Facebook Ads te cierres la cuenta por una sola infracción. En caso de Google Ads, ellos son un poco más pacientes, trabajan más con lo que son los strikes o las infracciones, que a la tercera te vas, pero en realidad en cualquier momento te pueden cerrar cualquier cuenta dependiendo de la gravedad de la falta que hayas cometido, ¿no? Entonces lo que va a pasar acá es que simplemente ya no vas a presentar ese anuncio y no vas a poder presentar más anuncios en el futuro. O sea, esa cuenta publicitaria en teoría ya la perdiste, salvo que apeles la decisión, lo cual es poco probable.
Si te sancionan la cuenta publicitaria, el consejo es el mismo, tienes que investigar qué fue lo que pasó para no volver a cometer ese error en el futuro. Cuando más adelante te capacites y veas mal las normas, bueno, pues abrirás otra cuenta y intentarás otra vez de cero, por supuesto cumpliendo las normas. Yo siempre recomiendo que cuando cierran una cuenta publicitaria hay que sentarse a pensar las cosas. No es algo que te puedes tomar a la ligera, no es algo que dices, bueno, yo tengo que hacer mi campaña, sigo hoy mismo, mañana no. Tienes que parar porque si te cerraron la cuenta es que cometiste una falta grave. Para el otro motivo que quizás es un poco más manejable es lo que es el presupuesto insuficiente. El presupuesto insuficiente vamos a poner que tiene como dos variables, ¿no? La primera es, por ejemplo, que tú, cuando hiciste una campaña X, digamos, le colocaste un presupuesto menor, digamos. Esto aparece mucho, por ejemplo, en algunos anuncios que tienen altas pujas, por ejemplo, un anuncio para búsqueda. Si tú no tienes un presupuesto mínimo requerido, claro, lo mínimo en todas las plataformas es $1 al día, eso ya lo sabemos, pero si tú no tienes un presupuesto que sea representativo para el público al que te diriges, lo más probable es que tu anuncio simplemente no se muestre, ¿no? Entonces, cuando el presupuesto que tú colocas es mínimo, claro, si no hay mucha competencia de anunciantes, sí se va a poder mostrar, pero digamos, si hay mucha competencia de anunciantes y tú te vas al mínimo posible, o sea, le colocas $1 al día, lo más probable es de que en algún momento se interrumpa esa entrega de anuncios. Aquí puede pasar dos cosas, se puede mostrar una parte o unos días y otros días no, porque hay demasiada puja y tú no tienes el presupuesto suficiente o la puja suficiente para hacer frente a eso, o puede hacer que no se muestre nada, digamos, ¿no? También. Entonces sí es importante que el presupuesto coloque generalmente el presupuesto recomendado. Tanto en Google Ads como en Facebook Ads tienen como una especie de, una herramienta que te da como una proyección que te dice, por ejemplo, si quieres clics, te dice tantos clics se podrían obtener. Eso siempre te da como que un aviso si es que el presupuesto es suficiente. En algunos casos, cuando esa herramienta predictiva te dice que no, lo más probable es que no se puedan obtener acciones, ese anuncio no lo presentes porque lo más probable, al menos con ese presupuesto, que lo más probable es que no tenga esa entrega porque no cumple los requisitos mínimos. La segunda variable del presupuesto insuficiente es cuando la cuenta no puede cobrarse por algunos motivos externos, ¿no? Digamos, el primer motivo es que la fuente de pago, digamos, justo coincide cuando está la campaña corriendo, justo en ese momento te cobran, ¿no? Te hacen un cobro, ya sea que sea fin de mes o que llegaste a tu límite publicitario de gasto, y en ese momento no hay cómo pagar, o sea, no hay saldo, entonces la campaña se interrumpe. Puede ser por fondos insuficientes, automáticamente la campaña se paraliza. En algunos casos te dan un periodo de gracia. Periodo de gracia es que saben que no tienes fondos, pero te dan 1 o 2 días como para que los anuncios sigan corriendo, ¿no? Eso no es común, pero a veces pasa, por ejemplo, en Facebook Ads. Si ellos no pueden cobrarse, lo más probable es que esa campaña se paralice. Entonces siempre tienes que tomar en cuenta que siempre tienes que hacer anuncios teniendo el saldo o el monto suficiente y previniendo de que si te pueden cobrar en ese momento, tengan cómo cobrarse, porque si no te va a perjudicar la campaña que está en curso, ¿no? Otro motivo por el que un anuncio, y también está muy relacionado con este punto de presupuesto insuficiente, es de que, por ejemplo, hayas colocado un límite de gasto en la cuenta publicitaria. Esto realmente se utiliza como medida de seguridad. Realmente si utilizas una cuenta postpago con sistema automático, tú puedes colocar en qué límite de gasto la cuenta se paraliza. Entonces hay gente que no actualiza ese límite y se olvidó. Hay gente que no lo usa, pero los que lo usan generalmente se olvidan de actualizarlo y de repente también sale un mensaje error. A menos en Facebook Ads aparece un mensaje de error. Y resulta de que la cuenta ya llegó a su límite y se paraliza, ¿no? Eso es como una medida de seguridad. A veces aparece eso cuando la gente se olvida de configurarlo. Si tú vas a usar un límite de gasto en la cuenta total, se supone que tienes una persona que revisa constantemente tus campañas, ¿no? No es algo como para que lo puedas tomar a la ligera, ¿no? Pero bueno, es otro motivo, digamos, este motivo de presupuesto insuficiente sí tendría solución, porque simplemente lo que tienes que hacer es tratar de gastar más por día, ¿no? Por ejemplo, si tienes $100 y vas a gastar, un ejemplo, ¿no? $10 al día, y por casualidad, por X motivo, ves que ese presupuesto no es suficiente de acuerdo al público, lo que quieres hacer, quizás en vez de hacer $10 al día, para sumar 100, podrías concentrarlo en 2 días, digamos, ¿no? 2 días de 50 por día, o 3 días de 33.3 por día, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, si tú tienes más presupuesto diario, vas a ser más competitivo y vas a evitar que tengas el problema de presupuesto insuficiente, sobre todo para la parte competitiva, ¿no? Otro factor es lo que corresponde al tiempo de inicio y tiempo de término de la campaña, o sea, la duración de la campaña. Por ejemplo, si la campaña dura una semana, un mes, ok, es algo más manejable, pero puede pasar de que hay gente, por ejemplo, que hace campañas cortas, ¿no? Por ejemplo, de 1 día, de 2 días, de 3 días, 4 días, depende. Pero ¿qué es lo que sucede? Que cuando tú presentas una campaña hay 2 factores que pueden afectar en el tiempo de la misma. Una es el tiempo que tú has colocado y 2 es el tiempo de aprobación de la campaña. En algunos casos tú presentas una campaña y te la aprueban inmediatamente. Perfecto, está bien. Pero van a haber casos en los cuales tú prestas una campaña y de repente te la aprueban a los 2 días. Me dejo entender, ¿no? Entonces, digamos que ya el tiempo en que va a estar visible va a ser más corto, ¿no? En resumen, si el tiempo de inicio y de término es demasiado corto, entonces en algunos casos a veces la propia campaña, el propio sistema
no tiene el tiempo suficiente para entrar en la fase de aprendizaje y sacar el máximo rendimiento y poder hacer todo su desempeño, sino que se va a ver interrumpido. Por ejemplo, esto pasa mucho en anuncios que son de un día o de unas horas, a veces no se logra gastar todo, ¿no? O también puede ser que tu campaña sea, pues no sé, pues, 3 o 4 días y de repente se demoraron 2 días o 3 días, o sea, te aprueban el anuncio a último momento, entonces tienes que tomar en cuenta que el tiempo que queda es bastante limitado y posiblemente la campaña no logre desempeñarse. ¿Cuál es la solución para esto? Sencillo, presenta tus campañas con anticipación. Nunca presentes tus campañas el mismo día. Tienes que por lo menos presentarlo por lo menos 2 días antes de la fecha. Lo ideal unos 4 días antes de la fecha, ¿no? De esta manera tú vas a tener la seguridad de que si tu anuncio es aprobado, bueno, se mostrará en el tiempo que tú desees. Lo importante es que debes tomar en cuenta que entre más corto sea el tiempo de inicio y término, más probabilidades es de que no puedas gastar tu presupuesto completo porque el sistema requiere una fase de aprendizaje. Vamos con otro punto que es los públicos reducidos. Cuando tú estás haciendo una campaña de anuncios y el público es muy reducido, y el público puede ser reducido por muchos motivos, en primer lugar porque quizás la ciudad o lugar que estás dirigiendo hay pocos habitantes, lo cual es poco probable, pero generalmente el público reducido se da cuando utilizas muchos filtros. O sea, utilizas mucha segmentación a varias herramientas, entonces utilizas unos filtros, demasiados filtros y hay tan poco público disponible, no sé, pues 1000 personas, 2000, 3000, entonces eso puede dar error a veces, ¿no? También esto pasa mucho con los públicos personalizados. Hay unos públicos personalizados que se crean y a veces esos públicos personalizados no son suficientes y hay ese problema. Hay que tomar en cuenta que cuando, por ejemplo, vemos un público al cual nos dirigimos, siempre la herramienta, digamos, la herramienta de estimación cuando tú haces tu campaña que te dice a cuántos podrías llegar y a cuántas acciones podrías lograr, clics o lo que sea, siempre te va a decir, te va a dar un aproximado de a qué público te estarías dirigiendo, ¿no? Pero ten en cuenta que ese aproximado o ese público que tú estás seleccionando no es que todos van a estar conectados en ese momento, sino que un porcentaje de ese público se calcula que más o menos podrá ver tu anuncio en qué circunstancias. Entonces, si tu público es demasiado reducido, lo que va a pasar es que el nivel de incertidumbre o el porcentaje de error va a ser más alto porque, claro, obvio, si tú te diriges a 1000 personas, la probabilidad es que esas justas 1000 personas estén conectadas en ese momento durante la campaña y justo lo haces por poco tiempo, entonces reduce las probabilidades, ¿no? En cambio, si te diriges a 5000 o a 10000, es obvio que vas a poder llegar a esas personas, sobre todo si la campaña dura más tiempo. Entonces, lo importante acá es que no utilices públicos muy reducidos, o sea, públicos, por ejemplo, que sean de 500 personas, de 1000, es muy poco, ¿no? Siempre es bueno que tengas por lo menos unos 5000, 10000, entre más, mejor. Ten en cuenta que entre más público tengas, el sistema va a poder hacer más test y va a poder hacer mejores pruebas. Cuando el sistema es un sistema automatizado en ambos casos, Facebook Ads y Google Ads, y lo primero que hace es que comienza a hacer testeos. Pero si el público es muy reducido, la muestra o los ensayos que va a hacer de forma automatizada no van a ser suficientes. O sea, bueno, sí lo va a hacer, pero le va a costar más. Y también, claro, puede crear problemas en la propia campaña por inefectividad o por falta de precisión. Pero en resumen, trata de utilizar públicos un poco más amplios. Tampoco estoy diciendo que vayas a un monto, a todo un país o a todo un continente. Eso depende mucho de tu presupuesto. Vamos a hablar que hay una relación directa entre el público y el presupuesto. Es una relación, una simbiosis que hay. Y aquí tienes que tener criterio, ¿no? Por ejemplo, tú tienes que ser consciente de cuál es el presupuesto diario que tú tienes. Y ten en cuenta que entre más abarques, más presupuesto vas a necesitar. Entonces, tú puedes optimizar de dos maneras. Uno, concentrando los días de la campaña, por ejemplo, de una semana o 10 días, el mismo presupuesto, pero usarlo en 2 o 3 días, es una forma de optimizar lo que es presupuesto. Y también puedes optimizar lo que corresponde la parte geográfica, digamos. Quizás si tú te diriges a todo un país, puedes dirigirte quizás a 2 ciudades o 3 ciudades, mejor entender, ¿no? Lo estás optimizando. Si te diriges a todo un continente, te dirigirás a 2 países, mejor entender. Es una forma de optimizar tus recursos, tanto en público como en presupuesto. Otro error, por ejemplo, es ir a todo el mundo, o sea, ir a todo un país con un presupuesto que no es suficiente. Entonces lo que va a pasar ahí es que también vas a tener ese problema. Entonces ten en cuenta que tiene que haber una relación entre el presupuesto que vas a gastar diario y el público al cual te diriges. No esperes dirigirte a todo un continente si tienes pues $1 al día, no tiene sentido. Es importante que veas ese tema y que veas que hay una relación en esos dos indicadores. Otro factor, quizás ya es menos probable, porque esto ya se está como que está quedando un poco desfasado, es lo que corresponde a la puja. La puja es lo que estás dispuesto a pagar por la acción que quiere recibir tu anuncio, ya sea clics, visualizaciones, reproducciones de video, etcétera, ¿no? Hay puja automatizada y puja manual. Siempre se recomienda ahora que se trabaje con puja automatizada porque el propio sistema ya sabe cómo ajustarlo. La gente lo que hace generalmente es que se concentra en el anuncio y en el presupuesto. Pero si tú eres de usar la puja manual, tienes que tener cuidado porque si te equivocas o si no lo haces de la forma correcta, lo que va a pasar es que esa puja, si no es
la adecuada, tú mismo estás limitando tu anuncio. Entonces la gente dice, no, yo quiero poner esto porque es lo máximo que voy a pagar. Ok, pero el sistema a veces no funciona así. O sea, a veces tú puedes colocar, por ejemplo, que tú estás dispuesto a pagar como máximo $1 por clic, pero no necesariamente colocar eso es que todo va a costar así, sino que a veces sale más barato, ¿no? Pero siempre es bueno que coloques la puja que el sistema te recomienda. Es lo que yo aconsejo, ¿no? Ten en cuenta que en realidad lo importante es tu presupuesto total y tu presupuesto diario. Eso es lo importante. Al final la puja es algo que el propio sistema puede saberlo más que nosotros, ¿no? Si eres de la vieja escuela y te gusta usar la puja manual, úsala, pero ten en cuenta que tienes que tener cuidado al usarla, porque si te equivocas, puedes precisamente hacer que tus anuncios no lleguen porque tu puja es insuficiente o está desactualizada. Hay que tomar en cuenta que en el caso de la puja es algo que cambia. O sea, tú, por ejemplo, cuando presentas el anuncio, tú puedes ver cuál es la puja estimada en ese momento. Pero si tu campaña dura una semana, 2 semanas o un mes, quizás esa situación puede cambiar más adelante. Y puede llegar al punto en el cual en determinadas fechas tu anuncio no va a poder mostrarse porque no alcanza las pujas mínimas requeridas porque hay otros anunciantes que están pujando más y eso ha subido en ese periodo de tiempo, ¿no? Entonces, para no tener problemas con este punto es que siempre utilices puja automatizada. Listo, la puja que te recomienda el sistema. Si quieres usarla manual, úsala, pero debes saber lo que estás haciendo, ¿no? Otro motivo que quizás es el menos común es que el anuncio quizás sea poco relevante, ¿no? Por ejemplo, esto pasa mucho con anuncios de baja calidad. A veces cuando el anuncio no es muy claro en su mensaje, o sea, como que no se entiende bien lo que quieres decir, quisiste decir algo, pero al final no quedó muy claro. A veces también pasa cuando utilizas imágenes de baja calidad. Por ejemplo, en el caso de Facebook Ads, si una imagen tiene demasiado texto, está muy saturada de texto, va a ser considerada como de baja calidad. Pero en realidad la calidad la va a determinar el propio usuario. O sea, si el usuario ve que de repente ese anuncio no es claro o que no le gusta lo que sea, o sea, la misma gente va a rechazar ese anuncio, así de simple. ¿Cómo lo rechaza? La muestra más clara de rechazo cuando la gente le da a ocultar. No lo denuncia, porque date cuenta que si lo denuncia y tiene sustento puede ir contra las normas. Te pueden sancionar por normas, pero si la gente lo oculta, lo más probable es que pierda relevancia. ¿Cuál es la solución con este tema? Bueno, sencillo. Lo que tienes que hacer es, tienes que rotar anuncios y probar varios anuncios. O sea, no es que tú presentes una campaña, le metes un presupuesto, un solo anuncio, listo, me olvido. No. Constantemente tienes que cambiar los anuncios, hacer diferentes versiones, diferentes imágenes, diferentes textos, diferentes páginas. Tienes que ir probando combinaciones. Y conforme vayas haciendo esas pruebas, vas a ir optimizando tu campaña. Ten en cuenta que en anuncios hay dos caminos. O mejora la campaña o empeora. No existe el status quo, ¿no? Y la única forma que mejore es que constantemente vayas rotando los anuncios y vayas haciendo diferentes pruebas. Entre más anuncios tengas, lo más probable es que haya mejor desempeño. ¿Por qué? Porque el propio sistema va a ir haciendo los ajustes, va a decir, ok, esta imagen me rinde más, este texto me rinde más, y el mismo sistema se va optimizando para hacer eso. Entonces es importante que tengas varios anuncios. No se trata de que tú vas a decir, no, este anuncio para mí tiene mejor calidad. No, eso es lo que tú crees. Al final quien dice que tu anuncio es relevante no es el público. Pero si tú tienes más creatividades, más textos, más combinaciones de texto, imagen, lo que sea, entonces lo más probable es que el sistema o el público pueda encontrar algo que le guste. En cambio, si tú das menos alternativas, es menos probable que puedas encontrar ese anuncio relevante. Ahora, para finalizar, voy a responder una pregunta que formulan mucho cuando estamos hablando de presupuestos que no se han gastado de forma total. Es, ¿qué pasa con eso, no? O sea, por ejemplo, tenía presupuestado, estoy hablando de montos pequeños para que sea todo más claro, tenía presupuestado $100 y solo gasté 50. ¿Qué pasó con los otros 50 restantes? ¿Me robaron? No. Entonces aquí viene la respuesta. En lo que es publicidad pagada, eso generalmente es para nuevos anunciantes, te van a cobrar por lo que se muestra. Entonces, si tú tenías presupuestado gastar 100 y solamente se gastó 50, bueno, en teoría solo te van a cobrar 50. Eso es todo, listo. ¿Qué tienes que hacer ahí? Bueno, pues si por X y motivo se paralizó la campaña, o sea, estamos hablando de que no te hayan cerrado la cuenta, lo que tienes que hacer es, bueno, si solo gastaste el 50%, bueno, harás otra campaña nueva gastando el 50% restante como presupuesto y listo, ¿no? Ahora, hay algunas excepciones a este sistema que es, por ejemplo, cuando utilizas, por ejemplo, en el caso de Facebook Ads, tiene un sistema prepago. En algunas cuentas individuales tienen el sistema de prepago que tú pagas antes y tú compras saldo. Entonces, supongamos que tú compraste $100 de saldo, hablo de Facebook Ads en el sistema prepago, gastaste 50, te quedan 50, ¿ok? No es que esos 50 te los devuelven, no, sino que esos 50 se quedan ahí como saldo para ser utilizado como anuncios, ¿ok? Todo lo que sea prepago, estás comprando saldo que solo puede ser utilizado para anuncios, nada más. O sea, esa plata no te la van a devolver, sino que la puedes usar para otras campañas. Los demás sistemas, por ejemplo, el caso de postpago, el sistema automatizado o el sistema postpago que tiene Facebook, que realmente es en las cuentas de negocios, o el sistema de Google Ads, que también es postpago, te van a cobrar de lo que se muestra, o sea, las campañas que ya se dieron. La única diferencia es que ese cobro se va a dar cuando alcances tu límite de cuenta publicitario o cada fin de mes, depende de cómo lo hayas configurado. Entonces, respondiendo a esa pregunta, no es que si has programado $100 para una campaña y de repente gastaste 50,
¿Qué pasó con los 50 restantes? Bueno, simplemente los 50 restantes que no se pudieron gastar, bueno, haces otra campaña y colocas ese presupuesto y lo gastas normal. ¿Cuándo podrías perder eso? Bueno, podrías perderlo si te cierran la cuenta publicitaria. Estamos hablando de si tienes un sistema prepago y de repente te cerraron la cuenta publicitaria y se gastó la mitad. Bueno, ese saldo que te queda, si lo perdiste, porque una de las normas que hay es que tú solo ese saldo prepago, en el caso de Facebook Ads, eso ocurre solamente en Facebook Ads, es solo para anuncios y siempre y cuando tengas la cuenta activa cumpliendo las normas. Si tú te cierran la cuenta, pierdes derecho a todo. Entonces es importante que sepas ese tema. En lo personal, no recomiendo utilizar el sistema prepago, siempre recomiendo utilizar el sistema postpago, pero claro, siempre teniendo un control de tus gastos y lo que tienes que hacer. Hay gente que se siente más segura con el sistema prepago, es válido, porque al final es más seguro porque pagas por adelantado y sabes exactamente lo que vas a gastar. Hay gente que le tiene miedo al sistema postpago porque le pueden cobrar de más, pero hay muchas maneras de poner esos límites de seguridad, ya sea poniendo un límite a la fuente de pago o un límite a la cuenta publicitaria. Bueno, de esta manera hemos explicado los principales motivos por los cuales un presupuesto total en anuncios puede no llegar a gastarse de manera completa. Si te gustó el episodio, entonces hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio y por supuesto suscribirte al podcast. Asimismo, si deseas ponerte en contacto conmigo, puedes visitar el link que ves en la parte de abajo, puedes visitar mi Instagram. Mi Instagram es José Luis Moreno, puedes mandarme un mensaje privado directo y con mucho gusto podremos conversar. Dime si eres oyente del podcast, qué te pareció, por qué plataforma lo escuchas. Y si tienes alguna sugerencia o alguna pregunta directa, puedes hacerlo por ese canal y escríbeme en Instagram y yo te responderé por ese canal. Bueno, eso es todo conmigo, muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.